Ya. La clase pasada habíamos visto cómo calcular las tensiones o cómo verificar tensiones, comparando las tensiones que salen del cálculo estructural con las tensiones admisibles. Primero habíamos visto las de carga axial pura y luego las de flexocompresión, para lo cual nosotros calculábamos en este caso los FU y los comparábamos con 1 o 133 dependiendo si se trata de cargas, o sea, o si están involucradas cargas accidentales o no, o son solo netamente estáticas. Y también en el caso que el, el momento sea lo suficientemente grande para generar tensiones en la sección. Y habíamos dicho que las tensiones se producen únicamente cuando la excentricidad de la carga es mayor a L sextos. Ya que si la carga, la carga excéntrica al eje neutro cae dentro del tercio central del muro, en ese caso no se producen tracciones. Esto lo podemos comprobar más adelante, lo veremos de todos modos en el módulo de albañilería armada, y ahí podremos verificar cómo se llega a este resultado, a que esto no se produce en el tercio central del muro. O dicho de otra forma, a cada sexto del eje central. Habíamos llegado hasta ahí. Siguiendo entonces con la materia, de la misma forma que calculamos hicimos la verificación para carga pura axial, en el caso del esfuerzo corte es igual. Es el corte de solicitación dividida el área efectiva del alma, de la sección transversal de cálculo, entiéndase alma igual que por ejemplo, en una sección I de acero, o sea, en la parte neta en dirección del corte, y eso tiene que ser obviamente menor a la tensión admisible de corte de la albañilería. No hay mucha ciencia, supongo que hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Entonces, vamos a tener algunos casos para los cuales las ecuaciones de diseño se pueden aplicar, y serían los siguientes. Primero que nada, bueno, muro de albañilería de edificio histórico, ya que se entiende que ellos no llevan refuerzo. Los vamos a llamar edificios históricos y no edificios patrimoniales, como muchas veces se les dice, porque los edificios patrimoniales en verdad son una subcategoría de los edificios históricos. Edificio histórico es cualquier edificio antiguo, mientras que se subentiende que edificio patrimonial es aquel al que se le ha denominado como tal, pero excluye a muchos otros. Por eso es que edificio histórico es un término más amplio. Luego también, los muros de albañilería sin refuerzo, podrá haber alguna estructura que no sea histórica, pero que aún así no tiene refuerzo. Y ahí tenemos, por ejemplo, los tabiques divisorios, las fachadas y panderetas de algunas casas, y muros de contención de baja altura. Eso sí se ve mucho, se hace hoy en día todavía, sobre todo en jardines, y esas son albañilerías sin refuerzo, en general. Tabique divisorio, un gran ejemplo que yo conozco, es por ejemplo el hospital de la Universidad de Chile, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el JJ, que queda en la ex calle Santos Dumont, 999, y que es un edificio de hormigón armado, antiguo, donde todavía usa barras lisas de acero 280, y, y en cuyo hospital los muros interiores corresponden a tabiques de albañilería, o sea, tabiques pesados. El, el hospital data de los años 30 del siglo pasado, y en esa época, bueno, los tabiques se hacían pesados. De hecho, en viviendas antiguas
edificios antiguos, Providencia y del centro, muchos edificios antiguos, los tabiques siguen siendo de albañilería, así es como se estilaban. Hoy en día, por costo y para reducir peso, obviamente se ha cambiado a tabiques más livianos. Luego tenemos muros de albañilería confinada convencionales, o sea, aquellos que no tienen armadura horizontal, o sea que el acero de refuerzo horizontal es igual a cero, cuantía cero, y cuando están sometidos a acciones externas perpendiculares a su plano. Muro de albañilería armada ante acciones perpendiculares a su plano, cuando las armaduras verticales se distribuyen muy distanciadas. Por ejemplo, a una distancia mayor que la que permite la norma NSH 1928. ¿Por qué? Porque se produce lo que ya habíamos hablado anteriormente, que la relación altura-ancho se puede considerar como muy grande y por ende pasaría a ser una albañilería sin refuerzo. Y por último, cuando se requiere un control estricto del agrietamiento por condiciones de uso o servicio independientemente del tipo de refuerzo que se utilice. Entonces, en cuanto a las tensiones admisibles son entregadas por las normas de diseño y su valor depende de la calidad de la albañilería, o sea, los materiales, y la calidad de la mano de obra. En general, las normas se estilan en organizarse de esa manera, la de albañilería. Al usar tensiones admisibles expresadas en función de la resistencia prismática. Usualmente, todas las resistencias son funciones de la resistencia prismática de la albañilería. ¿Hemos mencionado ya lo que es la resistencia prismática en el curso? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Nadie? O sea, ¿no saben? ¿No lo hemos conversado? ¿Saben o no saben? Ya, nadie sabe. Ya, ubican la resistencia cilíndrica del hormigón. Sí, sí. Ya. Ustedes, supongo, una suposición, empezaron con la carrera civil. Yo diría que sí, porque esto fue como del año 2016, 2017, creo, con la norma nueva de hormigón, de ensayo. La que como ensayo propone el ensayo de probetas cilíndricas para la determinación de F'C, ¿cierto? F'C indica, es el símbolo que define la resistencia axial no confinada.
¿Por qué esto es importante? Porque antes se hacían con cubos. No sé si han visto que antes, por ejemplo, un H30 equivale a un F'C de 25, lo cual les puede parecer un poco extraño porque ¿por qué no es 30 y es 25 si la resistencia que dio es 30? Bueno, es porque voy a hacerlo acá también. En un cubo, las mayores tensiones tienden a darse al centro y por ende los bordes de la probeta cúbica confinan el centro. Por ende, los valores para un mismo hormigón dan mayores en la probeta cilíndrica, o sea, en la probeta cúbica dan mayores, cúbica, en la probeta cúbica dan mayores que en la probeta cilíndrica. Ahora, todas las normas de diseño usan la resistencia no confinada, ya que los muros usualmente no son tan gruesos y por ende se puede considerar como no confinado. Entonces, hoy en día, todos los ensayos de hormigón se hacen con la probeta cilíndrica y por ende se obtiene directamente el valor no confinado y que hoy en día lleva la sigla G de grado, entiendo yo. Entonces, el G25, para una probeta no confinada, equivale al C30, al H30 de la cúbica. Para obtener el valor no confinado de la probeta de albañilería, que es el símil al no confinado de la de hormigón, se pone se hace un prisma, por eso se llama la resistencia prismática. Se hace un prisma, o sea, se pone un ladrillo sobre otro. Cuando son ladrillos cerámicos normalmente son 5, y cuando son bloques son 3, eso lo define la norma, es un tema geométrico. Ustedes tienen que revisar. Esta es la vista frontal y esta es la lateral, ¿ya? Y se ensaya, y se considera como no confinado. ¿Por qué se considera no confinado? Porque si bien este ancho es bastante grande y podría decirse que acá hay un confinamiento del centro respecto a los lados, porque ya es muy ancho, cuando uno lo ve de lado, ustedes se darán cuenta que es bastante esbelto y por lo tanto en la dirección transversal no está confinado y falla primeramente en esa dirección. Y por lo tanto, este ensayo que entiendo yo lo entrega la NSH 1928. A veces lo confundo porque una de las normas tiene el ensayo de prisma y el otro ensayo tiene el de tracción diagonal, que ya lo veremos más adelante, con el que se obtiene el corte. Entonces, con este ensayo ustedes obtienen el F'N. Eso para que vayamos entendiendo lo que vayamos hablando más adelante. Entonces dijimos que al usar las tensiones visibles en función de la resistencia prismática. Bueno, y otro paréntesis, como casi en todas las normas, casi todas las resistencias se hacen dependientes de este valor porque se ha observado empíricamente que hay una muy buena correlación, por ejemplo, entre la resistencia axial o de compresión y el módulo de elasticidad, el corte, etc. Al igual que para el hormigón, la resistencia de corte del hormigón también en la norma es función de F'C. Entonces, esta debe calcularse usando el área de contacto entre hiladas
del prisma cuando la albañilería se construye con unidades de geometría similar a los bloques de hormigón y sin relleno total de hueco. Y, muy importante, dijimos que estos normalmente están en las normas, pero no hay norma chilena para el diseño y cálculo de muros de albañilería no reforzados. Entonces, ¿cuáles podrían ser los valores recomendados? Hay valores admisibles, el FA, FM, de la norma 1928, que se puede usar para los edificios de albañilería no reforzados, y que es cuando se construye sin inspección especializada, como usualmente se hicieron los edificios históricos, o sea, que la inspección es el control de la calidad de los materiales y de la mano de obra, o sea, o el no control, como lo estamos haciendo así, cuando es sin inspección. Y los valores admisibles se pueden determinar de esta forma. Para ello, en todo caso, van a necesitar el F'M, que en el mejor de los casos lo van a poder determinar experimentalmente obteniendo alguna probeta, cortando un pedazo de muro y ensayándolo en algún laboratorio. Esa es una de las posibilidades que tienen. La 1928 limita la compresión axial, ¿se acuerdan? Este era para el momento, cuando no era compresión pura, y este es para compresión pura. Lo limita en 6,3 megapascales, pero créanme, una albañilería histórica rara vez va a llegar, es muy improbable, digamos así, que llegue a 6,3 megapascales. ¿Qué es esto? Esto lo veremos más adelante también cuando veamos la norma 1928. Esto es un factor de corrección por esbeltez. Como ven acá, entre mayor es el H, menor es este valor, porque es 1 menos este valor, y por ende se castiga según la relación de esbeltez, H sobre T. Ya lo veremos más adelante. Ahora, valores recomendados. Seguimos con esto. Para la tensión admisible, que es FBT, que acuérdense que era la de flexión fuera del plano, se puede usar el valor recomendado por la norma NSH 2123, el cual es igual al 50% de la resistencia a la tracción por flexión perpendicular a la junta horizontal del mortero. Eso es lo que dice la norma. Esto, entendiéndose que a falta de norma, esto es lo que podemos hacer. Y es lo que hemos estado haciendo los ingenieros, porque no tenemos más opciones o buenas opciones de dónde sacar valores o alguna guía de cómo hacerlo. Ahora, por falta de norma chilena, localmente no hay un valor disponible para la tensión tangencial admisible de corte. Esto hoy en día es una media verdad, porque está la norma NSH 3389. Y esta norma entrega un valor de corte para la albañilería histórica, pero que sin embargo tiene un error que aún no se corrige. Por eso es que todavía no he actualizado este punto. Entonces, hoy en día sí contamos con valores de albañilería histórica y podríamos, vamos a hacer un paréntesis acá, porque podríamos verlo. A ver. De hecho, vamos a analizarlo. ¿Se acuerdan? Tenía que ir a las normas. Tenemos que ir al listado del INN. Ah, no, disculpen, no el del INN, el otro. Listado de normas, acceso público, MINBU, y está un poco lento el internet hoy. No sé si está acá. Y veo que todavía no lo han publicado, pero ya que existe, hay que usarlo. Yo tengo una copia, así que vamos a ver mi propia copia. Vamos a checar la cámara. Está
Los quiero mostrar para que lo entiendan, para que cuando les toque no cometan el error, porque no les va a funcionar. Ah, está muy abajo, está en los anexos, ya, está acá. Mm, 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 mm. Justo cuando lo quiero buscar. Ah, todavía estamos en el 10, en el 13. Acá estamos. Entonces acá hay tablas de resistencia a materiales. Acá está, albañilería. Acá, resistencia al corte. ¿Se fijan acá o no? ¿Lo pueden ver o no? Voy a agrandar. ¿Qué es lo que dice? 0,025 megapascales. Eso incluso para la albañilería es un valor muy, muy bajo. Básicamente lo que se trató acá, la norma 2123 da un valor para ladrillos fiscales, que es el que usualmente se usa en la albañilería histórica. Y esa norma indicaba una resistencia de F', 1 megapascal para ese tipo de albañilería, la de ladrillo fiscal. Acá lo cambiaron a histórico, o sea, es más general. Se modificó el módulo de electricidad, a justa razón, a mi gusto, se redució un poco respecto a la que entrega la 2123, pero acá es donde se cayó la norma. Dice 0,025 y lo que se quiso hacer es emular lo que dice la NSH 2123, pero la NSH 2123 dice 0,25, no 0,025. Así que si llegan a usar esta norma, no usen este valor, usen el 0,25, esto es un error. Y por consiguiente también el módulo elástico de corte no es, no debería ser 0,025, sino que 0,25. E, o sea, este valor, los 600 F'M. Estos son dos errores. Para la norma, para la albañilería más moderna se usa 0,3. O sea que acá también, ¿qué es lo que nos están diciendo estos dos valores, los del módulo? Que para la albañilería histórica se considera que son menos rígidos. Eso fue un pequeño paréntesis y se los comento para que entiendan la norma. En todo caso, la norma colombiana sí nos ayuda, por ejemplo, si ustedes quieren un poco ampliar las opciones que tienen. Cuando no hay normas locales, uno se puede ir a las normas internacionales. Por ejemplo, la norma colombiana en su apéndice dice que para muros no reforzados se puede usar esta relación, pero siempre menor o igual a 0,56. Yo creo que una buena albañilería histórica podría ser 0,56, pero en general el valor va a ser harto menor que esto. Y por último, esta tensión puede aumentarse en 0,2 FM. Esto es un detalle de la norma colombiana. Así que ahí tiene un dato extra. Otra fuente es siempre las normas de Estados Unidos, que es la MSJC. Creo que esta ya cambió hoy en día a la 2016. Lamentablemente la facultad no tiene una copia de esa norma, así que no he podido actualizar la tabla. Entiendo que la tabla no ha cambiado. Ahora, ¿cuál es qué es lo que dice? Que la tracción diagonal, al igual que en el hormigón y en las otras normas, y en la norma chilena también, siempre los cortes son en función de la raíz de la resistencia a la compresión no confinada. Entonces, tracción diagonal 1,5, compresión diagonal 0,83 megapascales. Y la adherencia, que estos son tres tipos de fallas distintas. Y adherencia, bueno, esta fórmula de acá
Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la norma NSH 2123, donde hay un aporte por la carga axial. ¿Por qué? Porque la carga axial confina. Eso respecto a lo americano. A mí no me gusta mucho irme a las normas de Estados Unidos, porque la mano de obra históricamente de Estados Unidos ha sido bastante mejor que la nuestra. Entonces, probablemente podríamos estar sobreestimando las resistencias, pero aún así considero bueno que ustedes tengan el antecedente. Luego, tenemos la norma también nos da valores recomendados según el tipo de mortero usado. Los morteros se clasifican en normal o en mediano. Hoy no me acuerdo qué es lo que significaba ese, pero son grados menores al normal, mayores, disculpen. Y lo clasifica también según el tipo de unidad y la dirección de carga, si es paralela el momento o si la carga es paralela a las juntas horizontales, bed joints en la junta horizontal o vertical, horizontal o vertical, en dirección de las juntas horizontales. No voy a entrar mucho en los valores son están en kilopascales, no necesariamente son comparables, pero lo que sí quiero destacar de acá es que justamente la norma americana hace algo que tal vez nosotros también deberíamos empezar a hacer, que es no solo clasificar, la vería como un solo caso, sino que también diferenciar según dirección de la carga y la calidad de los morteros, cosa que no hacemos acá en Chile. Luego, la sección transversal de cálculo, porque hemos hablado de cómo obtenerlo, por ejemplo, para obtener la carga axial, o sea, la tensión de carga axial, nosotros dividimos la carga solicitante, dividido el área, y dijimos que era el área efectiva. Entonces, y ahí es donde entra la sección transversal del cálculo. ¿Cuál es el área efectiva? O sea, ¿cuál es el área que nosotros tenemos que usar para el cálculo? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Y esto depende de tres factores. Primero que nada, el tipo de unidad. ¿Es hueca sólida o hueca y perforada? Estas son las opciones, o sea, sólida es literalmente que no tiene ni un solo hueco, hueca es que tiene un porcentaje, eso ya lo habíamos hablado, alto, o sea, por ahí por el 50% de la unidad, y perforada es cuando tiene perforaciones, pero el área de perforaciones es por ahí menor al 25%. Luego, forma en que se coloca el mortero de junta, si se coloca en fajas o en toda la superficie de asiento. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, lo que significa eso, porque dependiendo de cómo se pone el mortero en la junta, también es cómo se traspasa la carga. Y si el relleno de los huecos, en el caso de que sea hueca, el relleno de los huecos sea total o parcial. O sea, ¿cuántos de los huecos a lo largo del muro se rellenan? Entonces, tenemos en el fondo dos casos. Tenemos el primer caso, que es cuando tenemos muros construidos con unidades de tipo rejilla, lo que llamábamos acá perforadas, ese tipo de rejilla, con huecos con o sin relleno total de huecos, en la que el mortero de junta, y esto es importante, donde el mortero de junta se esparce sobre toda la cara del asiento, o sea, sobre todo el ladrillo. Y cuando los muros construidos, o sea, se tienen que cumplir ambas estas cosas, y los muros construidos con unidades
disculpen, no se tiene que cumplir, es uno o el otro. Si tienen ustedes ladrillos huecos, cuando se rellena el total de los huecos. Y en ese caso, la sección transversal de cálculo corresponde a la sección transversal bruta, o sea, a toda el área del ladrillo. ¿Cuál es el otro caso? Cuando, por ejemplo, tenemos muros construidos con bloques huecos de hormigón o unidades geométricas similares sin el relleno total de huecos. Antes habíamos dicho que si es con relleno total se puede usar el área completa, siempre y cuando se esparza, obviamente, el mortero sobre toda la unidad. El otro caso es para muros construidos con unidades del tipo sólida o rejilla, con huecos, con o sin relleno total de huecos, pero en el que el mortero de junta no se esparce sobre toda la cara de asiento de la unidad. Vamos a ver un ejemplo de eso, porque eso se usa mucho también. Y en ese caso, la sección transversal de cálculo corresponde al área de contacto entre las hiladas, no al área bruta, no al total del área. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el área total? Esta. Si es que rellenamos todos estos huecos y esparcimos el mortero en toda el área, acá, en ese caso, el área de cálculo corresponde a toda el área transversal del muro. Sin embargo, si no se rellenan todos los huecos y se esparce el mortero sobre todo el área, o aunque se rellene el total de huecos, pero solo usamos parcialmente, eh, esparcimos parcialmente el mortero sobre nuestras unidades, en ese caso, el área de cálculo es solamente el área de contacto entre las hiladas. ¿Y cuál es el área de contacto? Es el área de mortero, que en este caso corresponde únicamente a estas áreas de acá. ¿Se fijan? ¿Se entendió eso, no? Profe, no sé si le había escuchado bien. Entonces, si se considera el área de contacto va a ser, si se rellenan todos los huecos, va a ser el área de todo el muro. Pero si no se rellenan los huecos, solamente el área se considera el área de contacto la que involucra al mortero. ¿Eso es? Exactamente. O sea, en este caso, así a la rápida, sería el largo del muro, ¿cierto? Por el espesor de las almas, de las alas, disculpen, o sea, de los tabiques, esto se llama tabiques, de los tabiques, de los muros, digámoslo así, de este bloque de hormigón en este caso. Por dos, porque lo tenemos a ambos lados. Entonces sería L por el espesor del tabique, por 2, porque también tenemos este lado, y si quieren, pero es un aporte muy chiquitito, más esta área de acá. Ese sería el área efectiva. Y el porcentaje de contacto, obviamente, es el área de contacto del mortero dividida al área bruta, que en este caso, como ustedes verán, es bastante menor que el área bruta. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque, a ver si lo pueden responder ustedes. ¿Por qué creen? Porque uno tendría a pensar, escucha, si tengo estas dos opciones, la que habíamos hablado, el caso B o el caso A, ¿por qué no usar siempre la sección transversal bruta? ¿Por qué será? ¿Por qué usar solamente parte o por qué diseñar con solamente parte del ladrillo, del área, en vez de usar asegurarnos, poner el mortero en todo el bloque y en todo el ladrillo, y por ende ganar secciones? Con eso bajan las tensiones de solicitantes. ¿Cuál será el motivo?
no sé si estoy en lo correcto, profe, pero recuerdo que usted había dicho que ¿Sí? ¿Aló? Si te fuéramos, ¿por qué será? ¿Se acuerdan del primer módulo que presentamos las fortalezas y las debilidades de la albañilería y los factores más influyentes del por qué se usa? ¿Cuál era el más influyente? Que lo destacamos bien en rojo y en negrita. ¿Se acuerdan o no? El económico. Menos material, menos costo. Y ese, aunque no lo crean, y ustedes, es algo que uno en la universidad todavía no entiende bien, eh, y porque probablemente a usted le interesa más en esta etapa, aprender más del lado técnico, pero se darán cuenta después de su formación profesional que, bueno, el lado económico siempre va a pesar. Ahora, también está el lado técnico. Obviamente, si ustedes usan todo el área, las solicitaciones son menores. Y eso siempre va a ser beneficioso. Pero yo puedo contraargumentar que eso es indiferente porque, por ejemplo, para una casa de un piso, si yo uso solamente un área muy reducida, pero aún así las tensiones solicitantes son menores a las admisibles, ¿cuál sería el problema? Estoy uno cumpliendo con la norma y igual analíticamente yo he llegado a la conclusión que tengo la resistencia suficiente. Entonces ahí entraría la pregunta, bueno, ¿por qué voy a gastar más plata en el diseño, o sea, después en la construcción, si es que con menos alcanzo el mismo objetivo? Y ustedes empezarán a ver que, por ejemplo, en casas, sobre todo, por ejemplo, de 2 pisos, las tensiones no son muy altas, así que tienen lo suficiente en muros. Entonces, normalmente tampoco es un problema. Y por eso se dan estas dos situaciones. Probablemente un edificio ya de 3 pisos o 4 pisos, ustedes vayan a querer usar la sección transversal bruta, porque ya no les va a dar el diseño. Pero para edificios menores, probablemente ustedes no necesiten todo el área y le ahorran al cliente algún dinero, lo que siempre se lo van a agradecer, obviamente. Disculpen, veo algo que hay en el chat. Eh, Esto debe haber sido de delante, así que lo pasamos por alto. Acá tenemos un ejemplo. Eh, este ejemplo creo que está en la NSH 1928. Este dibujo, a eso me refiero. Entonces, el área de contacto por unidad de longitud de un muro construido con bloques de hormigón con relleno parcial de huecos que se encuentran distanciados a una longitud X. Entonces, ¿cuál, por ejemplo, en este caso donde tenemos relleno parcial, porque tenemos las armaduras, es justamente, como habíamos dicho, toda esta área? Si yo parso el mortero acá, a lo largo de los tabiques, más el relleno, ¿cuál es el área efectiva? Toda esta área achurada. Eh, Eso. Esta tabla es un ejemplo de donde les dicen, eh, donde ya lo tienen tabulado. Para este bloque tipo, que es o de 14, que esto es como un tamaño estándar prácticamente, si es de T14 o T19,
según cuál es el relleno parcial, la distancia entre los huecos, en el fondo, ya tienen tabulado el cálculo. Ahora, hacer este cálculo no cuesta nada, tampoco es muy difícil. Esto es una pequeña ayuda. Pero ustedes, conociendo bien la geometría del bloque o, por ejemplo, con AutoCAD, sacar estas áreas no cuesta nada. Ojo con esto. Los muros normalmente no son así de cortos, no tienen solamente tres ladrillos. Un muro puede tener, no sé, por decir algo, 3, 4 metros, 5 metros, por ende tiene muchos ladrillos. Por lo tanto, lo que usualmente se hace, y eso lo mencioné, ustedes lo que van a determinar es el A efectivo, ¿cierto? Y el A total es igual a este es L por T. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Entonces, el porcentaje de huecos, le pongo B porque en inglés void es igual a E dividido el área bruta, AT. ¿Cierto? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es más fácil calcular con esto. Con esto, si ustedes hacen esto, ustedes tienen que determinar una sola vez el porcentaje de contacto. No es de void, yo acá estoy mal. Acá no, deberíamos poner una C de contacto, ¿cierto? Porcentaje de contacto. Entonces, para cualquier muro, el área efectiva del muro I va a ser igual a el porcentaje de contacto, que es una constante para toda la vivienda. Normalmente ustedes no diseñan algunos muros con contacto completo y otros con contacto parcial, por el área bruta del muro I. Entonces, ustedes determinando una vez al inicio del diseño el porcentaje de contacto, cuando ustedes tabulen de los resultados que les salgan, por ejemplo, del ETABS, calcular el área efectiva de cálculo es simplemente multiplicar el largo de cada uno de los muros por este porcentaje, una constante. Y así se les facilita mucho el trabajo. Luego, siguiendo entonces, algunos criterios de diseño para albañilería no reforzada, a falta de una normativa propia, podemos también decir que se acepta que la tensión normal debido a la flexión son directamente proporcional a la deformación, con lo cual resulta una distribución de tensión lineal al aceptar que las secciones transversales planas se conservan planas al deformarse, lo cual sabemos que no necesariamente es tan verdad porque va a depender de el nivel de tensión en español siempre me confunde, las tensiones de tracción, tensiones de tracción. La tensión máxima de compresión en la albañilería es igual a 0,8 F'M, eso es lo que dice esa norma. La albañilería resiste tanto tensiones de tracción como de compresión. Entonces tienen que resguardar que las tracciones de tracción sean menores a la tensión de tracción, la cual desconocemos porque en nuestra normativa al menos no tenemos un valor. La albañilería no está agrietada. Esto facilita el cálculo de las propiedades geométricas de la sección y la resistencia prismática de la albañilería debe ser mayor o igual a 10,4 megapascales. Ese es en el caso de la NSJC. Paréntesis en este punto de acá,
En hormigón se estila decir que la tensión-atracción de un hormigón es más o menos 10% del de compresión. ¿Han escuchado eso antes? Eso para la mayoría es un poco menor, esa relación. Yo les diría que los datos empíricos muestran que está más bien en torno entre el 5 y el 7% de la compresión, del F'M. O sea, en ese sentido, el hormigón tiene algo un poco mejor comportamiento que la albañilería. Entonces, el caso de la normativa de Estados Unidos, para un muro de albañilería sometido a un esfuerzo axial de compresión, NU, se debe, acá ustedes tienen una fórmula, phi 0,6, una constante, y ¿les parece conocido este término, no? Lo vimos hace un rato. ¿Qué hace este término? Corregir por esbeltez. Un poco distinto, h dividido 140r cuadrado. Nosotros obviamente copiamos, acá en Chile, este término, pero lo modificamos un poco, lo adecuamos a nuestros datos. Y por eso quedó como 1 menos, en el caso chileno, 1 menos h dividido 40 veces t, pero al cubo acá. Y en cuanto a la resistencia nominal de la flexión de la vía, está dada por el módulo de ruptura, FR. Muchas normas trabajan con el módulo de ruptura, que es una especie de un símil a lo que sería la tensión de tracción. El eurocódigo también trabaja con un módulo de ruptura, y que para el borde traccionado, es esto lo que nosotros ya habíamos indicado anteriormente. Esto es básicamente un cálculo de tensiones según Navier en el caso de que exista tracción. Y esto está escrito de otra forma, pero es lo mismo. I max dividido IE es igual a 1 dividido V. O sea, este es el equivalente a dividir acá abajo por la sección elástica. Y el más comprimido, ya lo hemos visto también sale de Navier, o sea, la norma de Estados Unidos usa la de Navier también, es este término de acá. Pero, ojo, y eso es importante que lo entiendan, ¿por qué es que podemos hacer esto? Porque estamos suponiendo que la distribución de tensiones es pareja y que las secciones transversales se mantienen planas. Es por eso que podemos usar estas ecuaciones. En cuanto a resistencia a la flexión, el ASI 530 también nos entrega algunos valores en función del cemento y la dirección de carga y el tipo de bond, el late running bond. Esto se lo quiero explicar porque, para que también ¿qué es el bond en inglés? Porque puede que cuando se estudian esto, se vayan empezando a encontrar con estos términos. Bond es lo que en español llamamos el aparejo. ¿Qué es el aparejo? En Chile, usualmente, y yo diría que en todo el mundo, lo más usual es construir de esta forma. Ustedes tienen un ladrillo, otro ladrillo, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y el ladrillo que viene por abajo, o que ustedes vayan poniendo por encima, ocupa la mitad. Este es el aparejo. O sea, acá tenemos, por decirlo así, más o menos, L medio, y acá tenemos L medio. Esto es un aparejo
creo que había un nombre en español, no sé cómo se llama, pero es más usual en español, no sé cómo se llama, pero en inglés esto se llama bond, es aparejo, el running bond. Ahora, ¿qué otro tipo de bonds hay? Hay muchos otros. Hay, por ejemplo, cada 3/4. Entonces, algo así. No me está quedando muy bien. Y todo esto normalmente tienen nombres como que cada ciudad, cada país empezó a desarrollar sus propios patrones de cómo poner, de cómo ir poniendo los ladrillos. En general, en Chile al menos, nosotros siempre hemos usado el running bond, el normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para poner enferradura, para poder armarlo, ustedes tienen que ponerlo en mitades, pues, para que coincidan los hoyos, para poder insertar el refuerzo. Si no, no funcionaría, pues. Estaría chocando con el ladrillo cada ciertos huecos. Vamos a hacer una pausa acá para ver algunos ejemplos. Vamos a buscar algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner bond patterns en inglés, masonry y de albañilería, masonry. Vamos a ver algunos ejemplos. Internet está lleno. Uy, muy chico esta fila. Acá tenemos uno bueno. Si se fijan, tenemos uno que se llama Stack Bond, donde no lo sobreponemos, Flemish, donde tenemos también unidades más chicas entre medio, Common, le llaman así a este, donde tienen unidades chicas, después tienen entre medio un Running Bond, y después nuevamente unidades más chicas o transversales. ¿Por qué se fueron dando estos distintos aparejos? Porque le da un caché, le da distinta terminación a la superficie, lo cual lo hace muy, muy interesante. Ahora, como les decía, eso funciona cuando ustedes no tienen que introducir acero dentro de los huecos. O sea, lo podrían usar, por ejemplo, en la albañilería confinada, pero no en la albañilería armada. Como les decía, el más común es el running, que es cuando los ladrillos se van cambiando cada mitad de largo del ladrillo. Eh, Incluso en muchas ciudades europeas ustedes ven que a los distintos ladrillos les dan distintas tonalidades para incrementar aún más ese terminado arquitectónico. Y por último, también la norma les entrega un valor de corte que básicamente dice que el de último tiene que ser menor o igual a el admisible. Ahora, ¿cuál es el admisible? Le entrega estas opciones el menor que resulte de todo esto. Donde acá hay algunos puntos que dependen de cómo es nuevamente el patrón. ¿Cómo dije? El aparejo. Y con eso entiendo que terminamos este capítulo. Vamos a dejar la clase hasta acá.